Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la charla mensual con una experta para este mes de septiembre. Tuvimos unas vacaciones muy cortitas, el mes de agosto no hubo charla, descansamos y este mes, que es el mes siempre en el que estamos enfocados en volver a la rutina, volver otra vez a trabajar, al colegio, a la universidad, etcétera, pues volvemos ahora con una charla muy interesante porque justamente va a ser sobre el tema de la productividad y los hábitos saludables. Así que una charla perfecta para comenzar septiembre, para volver a acostumbrarnos a esa rutina, volver a coger todos nuestros buenos hábitos y también abandonar aquellos malos hábitos que hayamos cogido durante las vacaciones. Así que espero que disfruten mucho de la charla de hoy, porque para mí personalmente esta charla hoy es un lujo, es un gusto. Tengo el honor de traer hoy a alguien muy especial a la charla, es Lucía Jiménez Vida. Y Lucía es una experta en estrategia, en productividad, en hábitos saludables, sobre todo enfocado a las mujeres empresarias y las mujeres emprendedoras. Así que Lucía es toda una experta en esto. Si necesitan cualquier tipo de ayuda, es a la persona a la que acudir. Y además no solamente ha hecho todo este gran trabajo a lo largo de los años, sino que además ha escrito un libro muy interesante que yo me leí de hecho hace, pues yo creo que desde que salió, y se llama Rituales de Hábito. Rituales de hábitos, pues te enseña pues cómo adquirir e integrar esos hábitos, crear rituales en tu día a día. Y yo me acuerdo que cuando conocí a Lucía, para mí fue como, aprendí un montón con ella y me llamó muchísimo la atención todo el contenido que creaba, la forma diferente en la que explica las cosas, la perspectiva que tiene con respecto a cómo integrar hábitos o cómo trabajar de forma que le dediques menos tiempo a tu trabajo y ganes un poco más de tiempo, de energía y de vida, que al final este es el enfoque que ella tiene en Lucía Jiménez Vida, que es su empresa. Y bueno, Lucía también, aparte de eso, hace programas formativos, hace mentorías grupales, y por eso digo que tengo el lujo de traerla aquí porque justamente yo soy una de las alumnas de una de Días con Vida. Así que vamos a ver si Lucía se va uniendo, porque me encantaría que nos contara un poquito sobre todo esto. Hola, hola Lucía. Muy buenas, Vivian. ¿Qué tal? Qué alegría estar por Muy aquí bien. contigo. ¿A que sí? Súper diferente vernos por aquí en vez de por las mentorías. ¿Cómo Sí, estás? bueno, pues muy bien, con ganas de compartir contigo, de que podamos hablar pues precisamente sobre productividad, sobre hábitos y sobre todo de que podamos ayudar a que otras personas puedan seguir consiguiendo sus objetivos, seguir desarrollándose, seguir creciendo profesionalmente, pero sin renunciar a eso que es tan importante, que es tiempo para nosotras, porque al final solo tenemos una vida, tenemos que vivirla, tenemos que disfrutarla y no podemos estar agotadas continuamente con toda esa lista enorme de tareas. Tenemos que acordarnos también de vivir. Ujú, exacto, y además la charla de hoy, que a pesar de que los temas o las palabras y los conceptos como la productividad, parece que es algo que solamente vamos a hablar de trabajo, y no, esto también se va a aplicar a la vida personal, a la vida familiar, a la maternidad, es decir, es aplicable a todos los aspectos de la vida. Por supuesto en lo profesional también, pero no es exclusivamente para lo profesional. Antes de que comencemos, estoy viendo que la gente nos está preguntando si guardaremos el directo. No se preocupen, que lo van a poder ver a través de mi perfil, así que estará todo guardado por si no lo pueden escuchar en directo, ¿vale? Para las personas que sí que están en directo, siéntanse libres de dejar sus preguntas, de comentar cualquier cosa, cualquier tema de los que vayamos hablando, etcétera. Así que pueden por ahí ser libres de decir lo que quieran. Y bueno, Lucía, yo ya te presenté antes, no sé si lo estabas escuchando. Sí. Y bueno, ya he contado un poquito sobre ti, tu libro y de qué va y tus mentorías, así que si quieres, pues ahora introducir tú un poquito más sobre ti, contar algo más. Bueno, yo siempre digo que soy Lucía Jiménez Vida y precisamente a lo que ayudo es a otras mujeres a ganar más vida.
¿Cómo? Pues a través de la productividad, de los hábitos y también de la estrategia de negocio, para que así se conviertan en verdaderas líderes, no solamente de sus empresas, sino también de sus propias vidas, para que así puedan construir el tipo de vida que se han propuesto vivir con las condiciones que ellas quieren, para que no sean víctimas de sus circunstancias, sino que sean realmente las verdaderas protagonistas de sus vidas, las que tomen las riendas, las que decidan qué es prioritario, qué es importante y puedan crear el tiempo para ello, protegerlo y sentir que verdaderamente pues están en control de su vida y sobre todo tienen esa capacidad también de adaptarse al cambio, a todo lo que te esté por venir y que tienen las herramientas para ser felices por encima de todo. La flexibilidad ahí también, un muy buen punto, muy importante Sí. que lo mencionaremos más tarde. Y bueno, antes de que nos adentremos en todas las preguntas que me han dejado, Lucía, quiero que Ujú. brevemente cuentes un poco de dónde vienes tú, cuál es tu pasado, porque acabaste llevando una empresa que precisamente se dedica al tema de la productividad y los hábitos, porque aquí donde ustedes la ven, que ella habla tan bien, ella podría estar perfectamente dando el telediario en España porque ella, la comunicación, otra cosa no, pero muy buenas en ello. Así que explica el porqué, Lucía. ¿Qué hiciste tú antes de tener tu empresa? Bueno, yo siempre tuve clarísimo que quería ser escritora. Y cuando yo dije en casa, pues no Ujú. sé, 8 o 9 años, aquello de quiero ser escritora, quiero escribir, quiero, yo venía del mundo de los libros, mis padres son libreros, entonces como que siempre no lo tenía muy claro, me dijeron, bueno, estudia periodismo. Y el periodismo, claro, empezó a calar en mí, me empezó a gustar y empecé a idealizar también como lo que iba a ser el periodismo en mi vida. Luego me di de bruces contra la realidad, lo que es el periodismo hoy en día, realmente el tipo de trabajo que se suele hacer, que no es tan fácil acceder, digamos, a ese puesto idealizado y que tampoco está tan bien remunerado. Salí además de la carrera en plena crisis del papel y de los medios de comunicación, en pleno 2010, con lo cual con todo esto al final me llevó a darme cuenta de que en realidad donde yo fluía no era tanto en el periodismo como tal, sino en la comunicación, que el periodismo era pues un camino más para yo poder expresarme, para poder comunicarme. Y de hecho, la mayoría de mis compañeros siempre se han quejado de que la carrera de periodismo, de que no les aportó, de que no les gustó, de que no te enseñan, digamos, lo técnico, ¿no? Del periodismo. Y a mí, en cambio, me encantaba, pero claro, porque me enseñaron a comunicar, me enseñaron a Mm. investigar, me enseñaron realmente como muchísimas áreas que yo después sí que he ido desarrollando en mi vida, porque mi idea no era el quiero que me enseñen a editar un texto o a maquetar o a editar un vídeo, que también aprendimos, pero no era tanto esa idea, sino aquello de yo lo que quiero es comunicar, expresarme y tener al final pues los medios para poder hacerlo. Sí que es cierto que, como te decía, cuando salí de la carrera, pues me di cuenta de que como periodista no tenía trabajo y como decía antes, resiliencia, o sea, yo no puedo quedarme, no podía entonces, no podría ahora Mm. quedarme quieta de brazos cruzados esperando a que me llegue un trabajo de, bueno, voy a echar currículums y ya está. Entonces, siempre he sido muy activa, enseguida, la verdad es que nunca he estado sin trabajo y enseguida pues encontré trabajo como community manager, de ahí ya pasé a lo que es digital PR y todos estos al final nombres que nos acabamos Mm. inventando para decir que trabajaba en comunicación digital y llevaba pues todo lo que era contenidos digitales en redes sociales, estrategia, marketing Mm. online, publicidad, SEO, de ahí también pues todos esos conocimientos y esa experiencia que yo tengo en estas áreas, a nivel de marketing online, pero también de estrategia de negocio, porque suele estar muy relacionado con la estrategia de ventas y trataba directamente pues con estos responsables, con empresas que no estaban precisamente en España, sino que yo tenía además la fortuna, la suerte de trabajar con Evernote, que al final pues es súper startup, con Sundance Channel desde Nueva York, que teníamos al final muchísimos clientes Genius Gluten Free, que estaba también en el Reino Unido, entonces eran como clientes de todas partes del mundo con los que yo pude aprender realmente la manera de hacer negocios, con los que yo me daba cuenta de, Mm. oye, en España tenemos mucho camino que recorrer y me daba cuenta de que en estos países, Reino Unido, en Estados Unidos, estaban muy por delante en todas estas áreas, ¿no? Sobre todo marketing online. Aunque tengo que decir que nos hemos ido poniendo las pilas Mm. en el mercado hispano y vamos también pues dando buenos pasos así de gigante. Pero es verdad que en esa época me daba cuenta. Trabajando en esta agencia, ¿no? Donde tenía esta oportunidad de trabajar con clientes, me llamaron de A3 Media, para que precisamente pues, me uniese al departamento de A3 Media Diversificación, donde acabé liderando pues, la estrategia digital de contenidos online de los canales internacionales, Antena 3 y A3 Series, que son los que se ven en todas partes. Con lo cual, pues para mí sí que fue también una gran oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Pero llegó un momento en el que yo
siempre había querido emprender. Yo había terminado la carrera y quería haber montado mi Mm, agencia, pero decía, primero necesito esa experiencia. Yo al menos lo sentía así. Pero llegó un momento en el que, a punto de cumplir los 30 años, habían sucedido diferentes cosas en mi vida, quería escribir y no estaba escribiendo, mi perro había fallecido estando en Sevilla, yo estando en Madrid, yo no había podido estar presente, y ahí sentí como ese agobio, ¿no? De estar en un horario como tan inflexible, de no tener esa libertad, mm, y fue como ese clic que me dijo, oye, venga, arranca. Y como te decía, Vivian, yo siempre había querido emprender, así que llegó un momento en el que con todo esto, a punto de cumplir 30 años, me planteé, yo quiero ser madre en algún momento, yo mm, quiero poder disfrutar de mi maternidad, yo quiero que cuando yo tenga a mi mm, hija, no quiero estar como mis compañeras, que las veo, la culpabilidad, siempre mm. presente, de no estar presentes con sus hijas, de que cuando están con ellas no están en el trabajo, de que no crecen en un sitio y tampoco en otro, de que tienen jornadas reducidas, cobrando mucho menos y que sigan trabajando prácticamente las Mm. mismas horas o haciendo el mismo trabajo, pero corriendo muy deprisa en muy poco tiempo. Dije, no es la vida que quiero. Con lo cual empecé a diseñar la vida que sí quería en ese momento. Y al final lo hice antes de cumplir los 30. Fui madre hace 18 meses, ahora tengo 35 años y precisamente pues estoy viviendo la maternidad que yo siempre había querido vivir. Hoy me he incorporado a trabajar a mediodía, llevo 48 horas sin sentarme delante del ordenador y eso es posible gracias a haber creado un tipo de negocio que me permite Mm. tener este tipo de vida. Yo he estado con mi hija, pues me fui con ella de compras el lunes, ayer estuve con ella de parques, hoy hemos estado también esta mañana en el parque y hemos ido también pues, a algunos asuntos personales. Al final, el poder crear un negocio que me permita tener esa flexibilidad era con lo que yo soñaba, era lo que podía hacer y bueno, pues aquí estoy. Pues muy bien, totalmente un recorrido largo, pero al final consiguiendo el objetivo que has querido. Y luego hay personas como yo que son todo lo contrario. Yo no buscaba emprender y tener mi propia empresa, pero la vida a veces te lleva por el camino adecuado para que acabes encontrándote en la situación de, uy, pues sin querer, por accidente, monto una empresa y resulta que tiene más éxito de lo que te esperas y que sigue años más tarde andando. O sea que hay todo tipo de formas de llegar al mismo destino, ¿no? Pero estoy súper de acuerdo contigo en lo que estabas comentando de que al final te permite tener muchísima más flexibilidad, más libertad, elegir tus horarios. A mí me pasa, hoy por ejemplo, yo me levanté con dolor de tripa, estuve mala toda la noche y por lo tanto pude reajustar mi día siempre y cuando obviamente cumpla con las prioridades, que al final en mi caso es dar clases de pilates, pero siempre voy adaptándome según me siento, cómo suceden las cosas en el día y claro, yo antes eso no lo podía hacer, a pesar de que me diera una migraña, el dolor que fuera, tienes que quedarte a trabajar hasta la hora que sea y encima te miran mal si sales pronto. Así que totalmente de acuerdo y con respecto a la maternidad igual, yo creo que las mujeres nos podemos sentir identificadas en esto, que a lo mejor los hombres no tanto, pero es algo que yo hablo mucho con mi pareja y es que las mujeres siempre estamos como creando nuestra vida profesional en torno a la maternidad, es decir, tenemos como una cierta edad que consideramos como la edad límite de haber hecho todo lo que queremos en cuanto a lo profesional o educativo, estudios y demás, para que una vez ya seamos madres ya nos podamos enfocar en ello. Que no significa que sea el límite, realmente podemos seguir estudiando después, emprender después, etcétera, pero sí es verdad que es el cambio más grande de nuestra vida, entonces si te lo gestionas y lo organizas de cierta forma para que cuando llegues ahí, como tú estabas explicando antes, tengamos más tiempo para nosotras, más tiempo para dedicarle al bebé, etcétera, pues mejor que vivir agobiada y estresada. Así que yo en mi caso, por ejemplo, sí que lo noto que si el día de mañana finalmente tengo hijos, que no lo sé, sí que estoy enfocando mucho mi empresa en cómo lo quiero llevar para que esté ya montada y andando sola el día que, digamos, yo me despegue un poco de ella y haya un equipo detrás que la siga gestionando. Así que es algo importante al fin y al cabo para nosotras, las mujeres. Y bueno, antes de que continuemos, que se me olvidó por completo al principio, no sé cómo, yo no me he presentado y a lo mejor hay gente aquí que está diciendo quién es esta señora que está hablando. Pues yo soy Vivian, soy instructora de Pilates, tengo mi propio estudio virtual
enseño clases online para personas que están alrededor de todo el mundo, muchísimos países. Enseño Mats, Pilates suelo y Reformer también, el Reformer de forma presencial, porque las máquinas desgraciadamente no las tiene todo el mundo en casa. Y bueno, pues enseño todo tipo de Pilates, duetos, privados, grupales, corporativas a empresas, para niños también. Así que enseño un poco de todo y bueno, disfruto intentando regalarle un poco de salud a la gente y ayudándolos ahí donde puedo. Y bueno, Lucía, vamos a empezar con la primera temática del gran tema, la palabra productividad, que creo que todo el mundo tiene en realidad ideas preconcebidas e incluso ideas incorrectas de lo que es realmente la productividad. Y yo debo reconocer que la entendía mal un poco hasta que te conocí. Yo empecé a leer más sobre el tema, empecé a conocer personas y perfiles similares a ti. Así que cuéntanos qué es para romper el mito y cómo se puede ser más productivo, cuáles son las claves. Al final, tenemos que entender que la productividad no es hacer más. Yo entiendo que cuando muchas veces decimos y lo escuchamos en redes sociales, aquello de hoy ha sido un día muy productivo, tenemos como esa sensación, ¿no? Ha sido un día en el que he hecho muchas cosas. Claro, pero espérate, ¿a costa de qué? ¿Cuántas horas has trabajado? ¿Con qué nivel de intensidad? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo está tu nivel de energía? Porque si estás agotada, igual no ha sido un día tan productivo. Es decir, al final sí, has producido mucho, pero tenemos que huir de esa idea de que la productividad es producir mucho, es la cantidad. Porque al final eso pues no deja de ser una herencia fordiana de toda la época industrial, donde ser al final productivo era producir en masa, producir muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que no estamos en ese punto, no somos fábricas. Por lo tanto, no es una cuestión de hacer más tareas, trabajar más y más y más continuamente. Al final, ser personas más productivas lo que significa precisamente es lograr más con menos recursos. Menos recursos significa dedicando menos tiempo, dedicando menos dinero, dedicando menos energía. Al final es precisamente el que inviertes ese tiempo, ese dinero, esa energía para maximizar tus resultados. Pero al final lo que tienes es que ir disminuyendo los recursos que tú estás dedicando y aumentando esos resultados. Eso es precisamente el ser una persona más productiva, el que vayas trabajando en ese sentido, en el que voy dedicando menos tiempo a mi trabajo, a las tareas de la casa, a lo que al final yo quiera hacer, a las obligaciones que yo quiera, con las que quiera cumplir, le voy dedicando menos tiempo, pero al final también voy mejorando los resultados. No es, le dedico menos tiempo, pero la casa está hecha un desastre o mi negocio está al final fatal y no estoy llegando a fin de mes. No es el no trabajo, no, es el disminuyo horas, pero al final mis resultados los voy optimizando. Y es precisamente lo que tenemos que tener en cuenta, que para ser personas más productivas lo que necesitamos es aprender a aplicar lo que yo he denominado las 3 P's de la productividad, que es priorizar, planificar y proteger nuestro tiempo. Tenemos que aprender a identificar qué es lo verdaderamente importante, crear tiempo para ello en nuestro calendario y finalmente proteger ese tiempo de interrupciones, pero también de las propias distracciones e incluso pues de todo aquello, ¿no? que nos hace procrastinar, postergar, que nos hace perder el foco, y tenemos también que proteger pues esa planificación, como decía, incluso de nosotras mismas. Eso es lo que nos va a permitir que seamos más productivas, que logremos más con menos. Claro, es lo que yo llamaría trabajar o hacer cualquier cosa de forma más inteligente. Menos horas, pero que dan más Sí, resultados. totalmente, Exacto. sí. Es lo que al final en inglés dicen que no es not work harder, sino work smarter, ¿no? Como Smarter. al final, sí, mucho más inteligente, porque al final es el que, oye, no se trata de que trabajes más duro. Como suelo decir, no es una cuestión de poner los vídeos al doble de velocidad y que no te enteres de lo que estás viendo y de que al final digas, vale, estoy viendo muchos vídeos o estoy leyendo muchos libros, pero es que no me estoy enterando ni de la mitad. No, es mejor que veas menos vídeos o que leas menos libros, pero que luego tomes notas, que realmente los estudies, que realmente tengas ese conocimiento. No es cuestión de tener cada vez más ideas y no saber qué hacer con ellas, sino de tener las ideas adecuadas para, bueno, pues crecer y alcanzar nuestros objetivos. Claro, tener las ideas más integradas y lo que estés haciendo también dando tu 100%, porque algo que yo misma soy, vamos, víctima total, bueno, víctima o la que comete el delito, no sé cómo ponerlo, pero yo, por ejemplo, hago mucho multitasking, es decir, hago 3 tareas a la vez, tengo abierto una cosa aquí, luego el móvil por el otro lado, ahí esto no se me carga, voy a hacer esto mientras,
y al final no estás enfocada al 100%, y eso Mm. precisamente no es ser más productiva porque estés sacando más cosas adelante. De hecho, para mí cuando le pongo el foco a las cosas y soy más productiva es cuando estás ahí en el momento presente y estás siendo más mindful, porque al final el concepto viene del mindfulness, y estás presente y si estás estudiando, absorbiendo los conocimientos, si estás trabajando, enfocada en lo que estás redactando o lo que sea que estés haciendo, pero no intentando hacer varias cosas a la vez, y sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy en día, tenemos como la mente súper dispersada, es decir, es súper complicado concentrarnos en una sola cosa y solemos distraernos súper fácilmente y yo, vamos, me incluyo en esa lista totalmente porque me pasa muchísimo. Y claro, como hoy en día las redes sociales, por ejemplo, son un gran ejemplo, pero en general muchas cosas, todo dura milésimas de segundos, un par de segundos, nuestra atención se desvía a otro sitio, si deslizas en Instagram, estás pasando por un post y otro, los stories también, ya no somos capaces de mantenernos concentrados, leer un texto largo, y de hecho si alguien te escribe un texto largo, lo más probable es que no lo leas. Entonces, en realidad es todo lo contrario a lo que deberíamos de estar haciendo. Entonces, creo que el primer paso es ser consciente de que en la sociedad eso está sucediendo, las redes sociales están haciendo eso, están teniendo ese impacto en nosotros, para intentar enfocarnos más, para intentar decir, vale, es así como funciona la sociedad, pero yo voy a intentar ir por este camino, intentar ser más productiva, tener más enfoque, que es muy difícil porque todos vivimos en esta sociedad, pero cuando eres consciente ese es el primer paso para el cambio. Y yo, por ejemplo, he notado mucho que cuando he estado trabajando contigo, en las mentorías y demás, o otras cosas que he estado trabajando también con mi psicóloga, sí que lo consigo un poquito más, es como, vale, por lo menos le estoy ganando al sistema social que tenemos de alguna forma. Sí, sí. Bueno, te iba a Totalmente, además. preguntar, dime. Sí, Vivian, solamente por agregar, que tenemos que tener en cuenta que al final la atención es algo que se entrena realmente. Y de hecho, incluso yo lo veo pues con mi hija pequeña, tiene 18 meses, ¿no? Pero lo vemos con los bebés, que lógicamente el tiempo de atención que pueden tener sobre una tarea, sobre un juego en este caso, es mínimo, pero va acrecentando, pero se tiene que entrenar. Por Mm, eso se recomienda evitar, por ejemplo, pantallas, porque si no, los niños pues dejan de desarrollar esa capacidad de poner su atención durante un tiempo prolongado en una tarea, en un ejercicio, en un juego en mm, cuestión. ¿Qué nos ocurre a los adultos? Que nos desentrenamos, que al final también perdemos la forma, ¿no? Igual que si dejas de hacer ejercicio, oye, cuando lo recuperas es como que te cuesta la vida, pues en esto sucede igual, que tenemos que volver a entrenarnos y eso implica también el cero distracciones, nada de multitasking, móvil fuera de la habitación, mm, e incluso ir poco a poco, no exigirnos, igual que, oye, si no he hecho, no sé, deporte en años, pues no me voy a meter de repente una sesión súper cañera que me ahogue y que diga jamás no vuelvo porque el deporte es un horror. No, voy a empezar poco a poco. Pues esto es lo mm, mismo. Voy a ponerme espacios donde diga voy a estar concentrada 100% durante 15, 20 minutos. Vale, pues 15, 20. La semana que viene aumento a 25 y así voy poco a poco hasta que consiga un tipo de, oye, de foco a lo mejor de 40, 45 minutos donde estoy 100% trabajando y luego pues tengo un descanso porque la mente también necesita descansar, también necesitamos tener esos espacios donde bajamos. Pero muy importante para ser productivas el tema del mindfulness y sobre todo el tener ese 100% de foco en lo que estamos haciendo. Y esto, como digo, es algo que se entrena en el simple hecho de que cuando estés viendo una serie, ve una serie, cuando estés mm. comiendo, come, cuando estés lavando los platos, lava los platos y cuando estés trabajando, trabaja. Ujú, total, y yo me acuerdo de hecho cuando empecé a escuchar tus vídeos de YouTube que hablabas sobre, por ejemplo, el método Pomodoro y demás, es que está Hmm. científicamente comprobado que el cerebro tiene un máximo de cantidad de tiempo que puede mantenerse concentrado en una misma tarea. Entonces cada uno además es diferente porque cada individuo es diferente, entonces hay que conocerse también para poder sacarle provecho a cada uno, a nuestro cerebro, a cómo cada uno funciona, para maximizar el tiempo que estamos dedicando a esa tarea y luego descansar también en el tiempo que no deberías de estar haciendo la tarea, porque tienes que darle el descanso al igual que el trabajo al cerebro. Así que hablando justamente de eso, de hábitos, quería preguntarte sobre los hábitos saludables, porque es otro término que creo que hoy en día se está usando, vamos, es como si se tirasen caramelos, vamos, pero realmente muchas personas no saben qué es un hábito saludable, no saben cómo integrarlo, no saben qué ayuda, y si empiezan algo luego se abandona. Entonces quería preguntarte un poquito más, que nos contaras qué son, o cuáles son también, cómo nos pueden ayudar y qué tipos hay, porque habrá desde el punto de vista del ejercicio, que es más físico, a la meditación, que es más mental, hábitos para el trabajo, en el ámbito personal también. Así que cuéntanos un poquito de eso.
Al final tenemos que tener en cuenta que un hábito saludable es algún tipo de acción que realizamos de manera frecuente y que tiene un impacto positivo en nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra Mm, propia salud también emocional. Por lo tanto, mm, necesitamos incorporar hábitos que precisamente nos ayuden a mejorar nuestro estado de salud, a sentirnos mejor con nosotras mismas. Es cierto que nos cuesta incorporar este tipo de hábitos porque generalmente la recompensa que vemos cuando ponemos en práctica hábitos saludables pues es a largo plazo. Yo hago ejercicio y sí, me siento bien por todo el tema, lógicamente, de que se producen endorfinas, de que, oye, sí, en el momento estupendo, pero al día siguiente tengo unas agujetas que digo, uff, a ver cuándo vuelvo yo a hacer ejercicio y eso hace que, mm, oye, es como que tu cerebro, si además te quejas y empiezas con la queja de es que acabé agotada, es que no puedo más, es que esto no es para mí, al final estás mandando a tu cerebro la idea de esto es negativo, no volvamos a hacer ejercicio en la vida. Entonces, ¿qué mm, ocurre? Claro, que si tú te quieres poner en forma, si tú quieres tener tu peso ideal, si tú quieres, para ello tienes que hacer ejercicio, tienes que comer de manera saludable, tienes que comer de forma consciente, tienes que cuidar, ¿no? Lógicamente tu alimentación, pero también tu movimiento. Hablamos de meditar, sí. ¿Qué ocurre? Que todos los beneficios los vemos a largo plazo y queremos resultados aquí y ahora. En cambio, con aquellos hábitos que son nocivos, la recompensa es inmediata. Tú te mm, pasas al final por cualquier establecimiento de comida rápida, te comes una hamburguesa y esa grasa al final que tú estás ingiriendo es una recompensa inmediata para tu cerebro. Sí, es una herencia de hace cientos de miles de años de cuando necesitábamos meterle grasa al cuerpo. Ahora no lo necesitamos, pero tu cerebro lo tiene así codificado porque ha pasado muchísimo tiempo y tiene codificado que, oye, grasa, bien, beneficio, perfecto, repítelo. Y al final, claro, esos mm, hábitos que son nocivos, pues se acaban convirtiendo y tenemos la recompensa inmediata y es más fácil que mm. se puedan adherir a nuestro cerebro. Sucede también, al final, con tema de redes sociales, con la tele, con pantallas en general, que dices, bueno, vale, esto no es de cientos de miles de años, ya, pero es que tienes a los mejores ingenieros del mundo creando estas aplicaciones, formándose con expertos en hábitos para que seas capaz de precisamente Mm, pues incorporar esas redes sociales a tu día a día. ¿Por qué creemos que Instagram es tan adictivo? Pues porque al final los creadores de Instagram estaban formándose con profesionales en hábitos para hacer que la aplicación inicialmente fuera muy esencialista, que era simplemente el subir una foto con un mm. filtro, ahora tiene de todo, pero en su momento era eso, y tenía ese sistema de recompensa donde tú tenías una foto del paisaje, de la comida, de tal, lo subías, le ponías un filtro, uy, y qué bien se ve, soy fotógrafa, con lo cual tengo una recompensa inmediata. Tú tienes al final un like, tienes un comentario y eso es una recompensa inmediata, con lo cual adictas también a las pantallas y a las redes sociales y al móvil continuamente. El hecho de tener un mensaje, un audio, lo que sea, eso son Mm, recompensas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que incorporar esos hábitos que sabemos que son beneficiosos para nosotras. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues yo lo que recomiendo es menos es mejor e ir poco a poco. Yo siempre digo, vamos a empezar con un primer hábito que consigamos adherir. Y es preferible, si quieres, por ejemplo, incorporar el hábito de hacer ejercicio, que, oye, hagas 5 minutos al día, a que no hagas nada. De repente haces un poco de mm, ejercicio un día y te olvidas. Empieza por 5 minutos. La semana que viene quizás haces 10 o a lo mejor haces más. Es más, empieza por hacer, no sé, 5 sentadillas. Es como, vale, es que es lo mínimo. Sí, pero ya estarás por lo menos creando lo que es la estructura mental mm, para que ese hábito se vaya adheriendo. Y llegará un momento en el que puedas hacer más y en el que vayas incorporando cada vez más dentro de lo que es el propio hábito. Pero al mm, menos estarás ya creando ese surco dentro de tu cerebro que te está diciendo que el ejercicio es beneficioso para ti y estarás también, pues, lógicamente adheriendo a ese hábito. ¿Qué hábitos son entonces los saludables? Aquí depende mucho de cada persona, pero sí que hay una serie de hábitos que son los que nos proporcionan energía inmediata y que está demostrado. Hacer ejercicio es fundamental. Meditar también está demostrado que nos ayuda en nuestra salud mental. Y además de esto, lógicamente, cuidar nuestra alimentación también es muy importante. Porque, oye, aquello que estamos ingiriendo, ese alimento, al final es nuestra gasolina. Y por tanto, también es muy importante que cuidemos de lo que estamos comiendo en nuestro día a día, porque es lo que nos va a permitir que luego podamos funcionar muchísimo mejor y que tengamos esa energía para luego ser más productivas, para ser más eficaces, para tener ese 100% de foco. Si tenemos digestiones pesadas, es que es imposible que después tú te puedas concentrar en nada. Por lo tanto, eso mm, sería para mí lo fundamental. Y ojo, que cuando hablamos de comer saludable, hacer ejercicio o meditar, es
a tu ritmo y lo que a ti te guste. Es decir, si no te gusta el CrossFit, no hagas CrossFit, por mucho que esté de moda. Si te encanta el Pilates, haz Pilates. Si lo que te gusta es yoga, haz yoga. Si lo que te gusta es bailar, pues baila. Pero al final es muévete, mueve el cuerpo. Si con meditar, no, es que Lucía, yo no puedo estar 20 minutos. ¿Quién te dice 20? Haz una respiración consciente de 1 minuto y estarás también ya teniendo beneficios que serán, que por lo menos te permitirá parar. Con lo que tú al final comentabas antes, Vivian, de es que cuando no me carga una página, miro el móvil, o cuando no me cargan el móvil, o mientras voy haciendo otra tarea, toma ese tiempo para respirar. Dices, mira, una oportunidad perfecta para ponerme 1 minuto de respiración consciente. Te lo puedes poner en el reloj, te lo puedes poner en el móvil, te puedes poner un cronómetro, o sea, sí, al final un temporizador, pero dices, 1 minuto, venga, respiración. Y es una oportunidad para decir, disminuyo revoluciones y vuelvo a ese momento presente, a ese mindfulness. Por lo tanto, a modo de resumen, hábitos saludables, aquellos que tienen un impacto positivo en nuestra vida, que nos hacen sentir mejor, con más energía, con más claridad, con más foco, y que no necesitamos empezar y abarcar lo más grande, sino empecemos por un primer hábito y poco a poco para que así consigamos adherirlo. Sí, es que al final los hábitos son cosas muy sencillas, muy pequeñitas. Por ejemplo, a veces estamos esperando el transporte público y ves a la gente inquieta, nerviosa, se enfada, coge el móvil, no sabe qué hacer, porque no somos capaces de no hacer nada. A mí mi psicóloga me lo dice, siéntate en la pared, mira una pared blanca y no hagas nada. Y yo le digo, me tiro de los pelos, en plan, no puedo, yo tengo que hacer algo, tengo que pensar aunque sea. Y claro, es que no somos capaces de hacer nada. Y esos momentos ahí donde podemos añadir pequeños hábitos, de en vez de coger el móvil, decir, vale, pues me voy a quedar de pie en la parada del bus y vamos a empezar a mirar los colores que tenemos alrededor, vamos a empezar a escuchar qué sonidos puedo empezar a darme cuenta de que están a mi alrededor, qué olores, es decir, usar nuestros 5 sentidos. Eso en sí es meditar, es mindfulness, es estar presente en el momento. Y son cosas súper pequeñas y eso, por ejemplo, puede ser un hábito de que si coges transporte público a diario, que hagas eso, en vez de estar con el móvil, en Instagram, etcétera, etcétera. Son las pequeñitas cosas. Y luego otra cosa que estabas comentando tú también sobre el ejercicio, meditar, comer, para mí otro pilar muy, muy fundamental, que es un hábito necesario para poder funcionar, es el dormir, es el sueño, el descanso. Totalmente. Somos máquinas, o sea, si no descansamos y no dormimos bien, olvídate, no funcionamos. Yo, por ejemplo, soy una persona, tengo un trabajo además físico, no solo mental. Yo si no duermo mínimo 8 horas, o sea, yo no rindo. O sea, puedo dormir 6 horas, un día, 2 días, tres. Cuando voy por el cuarto ya voy fatal y ya el quinto ya no te digo. O sea, para mí es que soy una máquina para eso. Y muchas personas se han acostumbrado al dormir poco. No, no, es que yo durmiendo poco voy bien, voy bien. Sí, pero es que eso tiene efectos un impacto muy grande, efectos secundarios muy grandes en tu cuerpo. De hecho, volviendo a una de las charlas hace un par de meses que hice con Hanna Fernández, que es experta en sueño, y les invito a que vayan a escucharla en mi perfil, escucharán la importancia del sueño. O sea, es que llega a un punto que es a nivel celular, cómo funcionan nuestras neuronas y demás. O sea, es a un nivel que nosotros no podemos llegar a comprender ni vemos porque no es físico. Entonces es súper importante también el descanso y que tengamos un poco de higiene a la hora de dormir también, que Hanna lo explica todo, y esos hábitos son súper, súper claves. Pero con respecto también a lo que decías de... Vivian, de hecho, yo fíjate cómo lo veo de importante, que lo incluyo dentro de lo que es mi método Focus. Cuando hablo del método Focus para ser precisamente personas más productivas, es aquello de crear tiempo para la fiesta, nuestro ocio, para nuestras obligaciones, nuestro crecimiento, las urgencias, que son los imprevistos, y el sueño, que es como, oye, el sueño ahí destacado, porque es cierto, no lo mencionaba, pero porque para mí el sueño es que casi que va más allá de ser un hábito. Es que es una necesidad básica que tenemos, lógicamente, que cuidar y que tengo que decir que es increíble cuando somos madres lo poco que llegamos a dormir y que nuestro cuerpo al final sí que está preparado en ese momento para poder, lógicamente, adaptarse a esas circunstancias. Así que a las mamis que nos vean, que no teman de decir, pero no estoy durmiendo nada, ya aquí mi cuerpo va a explotar. Oye, se acaba durmiendo más, pero sobre todo que al final también nuestro cuerpo se prepara precisamente para eso. Pero muy importante cuidar nuestro sueño y, oye, priorizarlo. Yo siempre digo, es preferible acostarnos pronto que decir, no, me quedo hasta tarde trabajando. No, porque te quedas hasta tarde, luego no duermes bien. No, ten tu ritual precisamente nocturno, relájate, concilia bien el sueño, descansa y ya mañana será otro día en el que realmente tendrás la energía para poder ser más eficaz y cumplir con tus tareas en los tiempos que tú te propongas. Sí.
Totalmente, yo es que lo he vivido en primera persona, el no dormir a mí me costó una vez una enfermedad, o sea, acabé ingresada en el hospital una semana, o sea que sé lo que es la falta de dormir, o sea, el cuerpo se adapta, es verdad, y llegas a un punto en el que puedes pasar meses, años, incluso durmiendo 3 y 4 horas, pero el cuerpo al final estalla, por algún sitio va a Mm, estallar. Y a mí me pasó con 16 años, porque yo era una estudiante que, vamos, estudiaba la cantidad de horas que la gente ni se imaginaba, porque encima tenía 1000 actividades a la vez, tocaba en una banda de música. Yo quería hacerlo todo a la vez y al final es un poco lo que tú contabas esta semana, que estuviste compartiendo un post. No podemos llegar a todo, es que nadie llega a todo y quien te diga que sí te está mintiendo, porque no sí. podemos. Pero claro, a mí me llevó un tiempo aprenderlo. Era adolescente, yo pensaba que sí que podía llegar a todo, pero el llegar a todo, ¿qué significa? Que al final sacrifiques tu salud. Entonces, a base de aprendizajes y de ir haciéndonos mayores, yo en mi caso he aprendido de, mira, prefiero llegar a menos cosas, pero dormir, comer, hacer ejercicio, que para mí son mis tres básicos, pero por lo menos eso lo tengo que cumplir. Y tú, por ejemplo, en nuestras mentorías lo mencionas mucho. Yo en mi calendario, que tú además lo has visto, o sea, mi hora de sueño es de 10 a 6 de la mañana y siempre es como súper rígido. Es verdad que hay veces que me acuesto más tarde y duermo media hora, una hora Claro. menos, pero siempre más o menos suele ser el mismo. Los fines de semana intento que sea parecido, me levanto un poquito más tarde, pero intento que no sea más tarde de las 8 porque si no el cuerpo ya se desregula. Mm. Es súper importante eso porque así ya sabes cuáles son las horas que te quedan para hacer el trabajo, los otros hábitos saludables que puedas tener, como el meditar, salir por ahí, tener ocio, todo lo que tú explicas en Focus. Al final se trata de poner primero lo que es más necesario en tu calendario y luego lo demás y no al revés, que es lo que hace la gente normalmente. Claro, yo siempre lo digo que tenemos que empezar por reservar el tiempo y planificar el tiempo para lo que es el descanso. Es decir, qué tiempo vas a dormir, qué tiempo vas a hacer tus hábitos y luego además cuál es el tiempo que vas a tener, por ejemplo, de vacaciones. A nivel de negocio, es como Mm, antes de ponerte a mm, planificar cuándo vas a hacer lanzamientos o cuándo vas a trabajar o no, planifica cuándo vas a tener tus vacaciones. Y ahora, en los huecos que te quedan en el año, es cuando tú planificas lo demás. Porque si lo haces al contrario, al final nunca encuentras el momento para irte de vacaciones y nunca encuentras el momento sí, para dormir o para acostarte y al final siempre tienes como la manera de rellenar porque las tareas son interminables. Entonces, precisamente siempre. el objetivo es limitar aún más nuestro tiempo y decir, y si Mm, yo tengo 3 horas para trabajar en el día, ¿qué voy a hacer en esas 3 horas? Tengo seis, son seis, pero este es el tiempo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde al sí. final, pues al disminuir los recursos, es cuando también maximizamos Mm. nuestra creatividad para lograr menos, o sea, perdón, para lograr más con menos recursos. Sí, a mí eso, por ejemplo, me costó muchísimo aprenderlo porque si es por mí, yo puedo estar trabajando 24/7, me apasiona lo que hago encima, entonces es un Lo poco sé. adictivo, puedo estar haciéndolo mucho tiempo, entonces tengo que controlarme porque si no es por mí, yo puedo estar a las 12 de la noche aún haciendo cosas. Entonces, ¿qué hago? Pues soy muy estricta y tener esa autodisciplina cuesta y es un entrenamiento, igual que entrenar tu cuerpo, igual que meditar, es otro entrenamiento, pues esto igual. Y yo al final lo que he puesto es eso, marcar en mi calendario tal día se trabaja hasta tal hora, tal día hasta este, etcétera. Tengo días que son más largos, días que son más cortos, pero intento ser estricta y aplicar un poco eso, el focus, intentar decir, vale, pues mi ocio empieza los miércoles a partir de tal hora, pues lo pongo a partir de tal hora. Es verdad que hay excepciones, hoy por ejemplo yo ahora mismo estaría en hora libre, pero estoy haciendo esto, pero porque obviamente también tienes que ser flexible con las demás personas, pero yo por Claro. lo general soy súper estricta. Los fines de semana, por ejemplo, en la industria del fitness, yo no conozco instructor que no trabaje un fin de semana. Pues de mi entorno, yo soy la única que no trabaja fines de semana, de mis compañeras de mi entorno. Y ayer mismo vi un post sobre esto, porque claro, todo el mundo se queja de, jolín, trabajamos los fines de semana y tal, pero es que trabajas fines de semana porque quieres trabajar fines de semana. Es decir, Claro. es opcional. Tú eliges qué clases das, dónde las das, cuándo las das. Entonces, al final no hay que normalizar que porque tu industria se trabaje X día, X cantidad o X horas, tú también lo tengas que hacer. ¿Gano menos dinero? Cierto es, tengo más vida, también vivo menos estresada, descanso más, no estoy de corre. Entonces, tiene también es un sacrificio por un lado, pero también tiene su recompensa. Entonces, al final, muchas veces no nos tenemos que dejar ir por lo que hacen los demás, sino decidir nosotros y ser autónomos de qué es lo que queremos en nuestra vida, que es súper complicado, lo digo de nuevo, es súper difícil, pero si lo hacemos, vemos los resultados o no. Totalmente, Bueno, totalmente. vamos a pasar a al siguiente tema, Lucía.
que de hábitos saludables y de rituales, si cogen tu libro, vamos, van a aprender un montón. Así que volviendo ahora a los hábitos, pero ya desde otra perspectiva, porque yo quería hacer esta charla precisamente en septiembre, porque es el mes en el que todo el mundo está volviendo a la rutina, está intentando volver a los hábitos que tenía antes del verano, porque en el verano comúnmente la gente los abandona, a pesar de que yo insisto, no lo hagan, no lo hagan. La mayoría de mis alumnas siguen entrenando, o sea que yo contenta por ellas, Sí. pero la mayoría de la gente no, deja el ejercicio, deja los hábitos de comer sano, etcétera. Entonces, ¿qué recomiendas tú en casos como estos, o por ejemplo en enero, después de la Navidad, para volver a la rutina y hacer la vuelta a la rutina un poco más fácil? Al final, bueno, esto nos va a servir de cara, digamos, a próximas navidades, próximos veranos y demás, pero lo primero sería dejar planificada nuestra vuelta. Yo sé que esto al final nos cuesta porque es como que parece que llegan las Mm, vacaciones y estamos apurando hasta el último segundo, pero es hacernos a la idea de que nos vamos a ir de vacaciones un par de días antes, de manera que tengamos ahí ese margen de 1 o 2 días para poder planificar nuestra vuelta y saber exactamente aquello de, vale, voy a regresar, cuáles van a ser mis prioridades a nivel de tareas, pero también a nivel de hábitos, es decir, qué es donde lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo retomo, por ejemplo, pues los entrenamientos, cuándo voy a retomar mm, mis hábitos en general o mi ritual matinal, mi ritual nocturno. Lo recomendable, efectivamente, sería que durante nuestras vacaciones, durante ese tiempo, no rompiésemos totalmente con la rutina, porque al final nos permite que mantengamos ese orden. Lo que podemos hacer es adaptarlo y decir, bueno, si a lo mejor, pues, no sé, no voy a estar haciendo pilates porque no me apetece, porque voy a estar más en el exterior, porque por el tipo de horarios ahora no me cuadran las clases. Ok, pero prueba a ver si puedes hacer otro tipo de actividad. A lo mejor que sea salir a caminar. Camina por la playa, pero te estás moviendo, estás por lo menos manteniendo y estás sustituyendo y estás teniendo también como esa recompensa interna, que es muy importante, esa mm, celebración interna de estoy haciendo ejercicio, me estoy moviendo. Entonces, puedes mm, sustituir perfectamente. Con el tema alimentación, es que ¿por qué tenemos que asociar vacaciones a, venga, puedo comer de todo y me hincha todo? No, al final es, puedes mantener perfectamente una alimentación saludable porque se trata de crear el hábito de comer de manera mm, saludable. No se trata de estar a dieta, no es una cuestión de es que me restringo todo el año, llegan las vacaciones y me suelto y por tanto acabo comiendo mucho más. No, voy creando el hábito. Puedo comer, oye, helados y no me siento culpable, puedo hacer una pizza y no me siento culpable, pero igual que lo podría hacer en cualquier momento del año. Entonces, todo eso lo mm. tenemos que tener en cuenta. Pero, ¿qué ocurre si nada de esto se ha cumplido? Si no lo hemos planificado anteriormente y si hemos roto totalmente con nuestros hábitos durante las vacaciones y llega septiembre y de repente es como, venga, hay que recuperar. Pues yo lo que recomiendo aquí es ir poco a poco, de verdad, o sea, no hay ninguna prisa por retomar los hábitos. Y es que de repente es, lo tengo que hacer Mm, todo y tengo que empezar, y es que si no ya parece que estoy perdiendo el tiempo. Prioriza, lo primero, ¿con qué hábito quieres empezar? ¿Cuál es el que quieres recuperar? Para mí, honestamente, lo que a mí me proporciona orden es tener mis rituales. Al final, el que yo mm, diga, vale, si yo he roto con mi rutina, no he tenido mis rituales porque al final pues no los he estado realizando o no los he hecho de la misma manera, el hecho de llegar a casa y oye, pues al día siguiente me levanto tranquilamente, tengo ese ratito para mí, escribo mis páginas matinales, hago unos estiramientos, hago, pues al final todo esto para mí es como forma parte de mi ritual matinal. A mí eso ya me da cierto orden, tener mi ritual de la mañana y mi ritual de la noche como para comenzar y terminar el día. mm, Al tener un ritual, lo que estamos creando precisamente es la posibilidad de poder incorporar diferentes hábitos. Entonces ya no es que retomes solo un hábito de, ay, es que tengo que hacer ejercicio, tengo que escribir y tengo que meditar. No, no, puedes hacer todos ellos dentro de un ritual, pero empieza por un ritual mínimo viable. Si te cuesta mucho, mm, venga, desde el primer día me levanto a las 5 y hago un ritual súper completo, empieza por uno más cortito. Y yo tengo que decir que en mi caso hablamos de vacaciones y hablamos también, pues eso, como de periodos donde quizás te has saltado tus hábitos durante 2 semanas, durante un mes, 2 meses. Yo al final, al ser madre, pues he estado sin mi ritual durante más de un año, casi año y medio, porque lo he recuperado hace muy poquito. Claro, al final yo he estado haciendo colecho con mi hija, sigue además todavía, ella sigue durmiendo en la cuna, pero con nosotros pegadita a la cama, con lo cual, si yo me levantaba, ella se despertaba. Yo además le doy el mm, pecho, con lo cual si yo me levanto, no es que su padre la pueda coger y le da un biberón, es que necesita a mamá para que vaya, esté con ella, le dé su teti y que ya se vuelva a dormir y vuelva a conciliar. Con lo cual yo digo un momento en el que renuncié a levantarme pronto, a hacer mi ritual y dije, bueno, mm, mira, imposible.
¿Qué es lo que he hecho? Que yo sí he recuperado mi ritual. Yo me estoy levantando por las mañanas. Llevo todo el verano haciéndolo. Mm, Ya me levanto a las 6, no a las 5, como antes, y tengo este tiempo para mí, sabiendo que mi hija se puede despertar en cualquier momento, que es probable que tenga que ir, que le dé el pecho, que me quede con ella en la cama. A veces me quedo dormida, la mayoría de las veces consigo volver a levantarme, pero sabiendo que tengo esa flexibilidad y esa resiliencia también para irme adaptando. ¿Por qué? Porque sé que ella es mi prioridad, mm, simplemente. Y sé que también es algo transitorio, que también tenemos que tener eso en cuenta, que igual que el verano, igual que estos momentos, es transitorio. Pero ¿qué es lo que yo he hecho para regresar de nuevo a mi rutina? Empezar poco a poco. No me exijo el mm, hecho de, es que tengo que estar rindiendo y tendría que estar haciendo un entrenamiento y tendría que estar haciendo esto otro. No, no, voy y voy empezando paso a paso. Para mí es que me levanto, me pongo mi infusión, me escribo mis páginas matinales, hago mi meditación, pero hago una meditación más corta. Yo antes meditaba 20 minutos. Ahora lo que estoy haciendo mm, son respiraciones conscientes de 2, 3, 5 minutos, según como vea que esto también se está moviendo mi hija, pero hago así. Y luego lo que hago es estiramientos de yoga. Saludo al sol, algo que al final es más repetitivo, que me permite estirar, me permite moverme, pero al final también es algo que, oye, si hago 10 repeticiones, estupendo, pero si se despierta y he hecho 4, pues he hecho 4. Entonces es como una manera de mm, decir, bueno, pero me estoy moviendo y por lo menos estoy el tiempo que yo considero y me adapto a mis circunstancias. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que recuperar los hábitos que queremos recuperar, pero paso a paso, poco a poco, teniendo en cuenta también cuáles son nuestras circunstancias y sin sobreexigirnos, sin querer ese perfeccionismo de o mm, entreno una hora y hago esto y todo perfecto o no lo hago. No, mm, es mejor hacer algo que no hacer nada. Y poco a poco irás creando ese hábito, se irá de mm. nuevo adhiriendo porque es mucho más fácil recuperar un hábito que ya teníamos que crearlo desde cero. Por lo tanto, si ya lo tenías, te resultará mucho más sencillo volverlo a recuperar. Simplemente tienes que recordar un poquito cómo era y es como montar en bici, no se olvida. Cuando te vuelves a subir, sabes perfectamente cómo va y lo puedes volver a hacer. Y es básicamente eso, el que cuando queramos recuperar nuestros hábitos, prioricemos cuáles y empecemos con Mm, cuáles van a ser nuestros mínimos viables y a partir de ahí los sigamos desarrollando. Y por supuesto, mucho mejor si lo hacemos con rituales de hábitos que nos permitan mm. reincorporar varios hábitos de una sola vez. Sí, es que para mí las autoexigencias es una de las cosas que al final, en vez de ayudarte porque te estás exigiendo volver a los hábitos, lo que hace es contraproducente. Entonces tampoco nos podemos volver a exigir estar al ritmo que a lo mejor antes de irte de vacaciones tienes que volver poco a poco, Sí, te tienes que adaptar, porque al igual que te adaptas a trabajar, el cuerpo se adaptó a relajarse en las vacaciones y hay que volver poco a poco. Yo, por ejemplo, en mi primer día, después de volver del retiro de Pilates que recientemente hice, tuve un día corto, acabé a las 3 de la tarde. Sé que para muchas personas las 3 de la tarde es su día, pero para una instructora de pilates que trabajamos hasta casi la noche, terminando las últimas clases grupales, para mí eso es un día corto. Entonces, claro, para mí fue como, bueno, me inicio, tenía muy claro, es verdad, que la planificación y la organización, que hablaremos de ello ahora, es muy clave porque ya yo sabía exactamente a qué tareas volvía, exactamente qué es lo que tenía que cumplir el primer día, entonces eso te lo hace más fácil porque no te pierdes en la marabunda y de, ay, ¿qué me toca hacer?, etcétera, sino que fue más claro y los hábitos también que quería volver a integrar, etcétera. Y eso te ayuda bastante, pero claro, entras con suavidad, poco a poco te vas adaptando. Y después para mí algo que yo en las vacaciones siempre tengo en cuenta, yo siempre les digo a mis alumnos, es que la salud no se va de vacaciones al igual que te vas tú. O sea, porque te total. vayas de vacaciones no significa que haya que comer toda la porquería del mundo, estar botado en el suelo o en la playa donde estés sin hacer nada de movimiento. O sea, no hay por qué. Yo soy la primera persona que cuando me voy de vacaciones no estoy todo el día haciendo pilates como hago en mi vida diaria trabajando, pero sí que hago otro tipo de cosas. Si no estoy entrenando en persona, pues con un vídeo, que hoy en día lo tenemos todo digital, por ejemplo, yo tengo un montón de clases gratuitas, pues hago una de esas, o si no me voy a andar o me voy a correr, pero aprovecho y mantengo mis hábitos como si estuviera aún en mi día a día. ¿Para qué? Para que la vuelta sea menos dolorosa de alguna forma. O sea que mantener algún tipo de hábito vacacional yo creo que es Sí, bastante recomendable. Mm. Muy bueno, bueno, ahora te iba a preguntar, Lucía, con respecto a la organización y la planificación, y esto es para cualquier aspecto de nuestra vida, pero ya que hemos tocado en el tema, muchas preguntas de las chicas eran cómo organizarse, cómo planificar en la agenda, porque la agenda yo creo que puede ser a veces nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo también, cómo organizar documentación, por ejemplo, hay chicas que me seguían que me preguntaban que son autónomas, como nosotras, que cómo organizas todo el papeleo que eso conlleva, etcétera. O sea, ¿qué tips
tendrías tú, porque aquí podemos estar 2 horas hablando solamente de organización y planificación, pero así a términos generales que sirvan para cualquier aspecto de la vida, ¿qué tips tienes tú que ayuden? Bien, vamos a empezar por lo que es planificación de nuestro tiempo, de nuestras tareas, de lo que es la Mm, agenda. Bien sea agenda física, bien sea un calendario digital como puede ser Google Calendar, bien utilicemos Todoist, al final tenemos que pensar que la productividad y la planificación no es una cuestión de qué herramienta uso. Porque muchas veces a mí lo que me mm, preguntan es, ¿cuál es la mejor herramienta para organizarse? La que a ti te funcione. Si a ti te funciona mejor el papel, usa el papel. A mí el papel me encanta, pero yo trabajo con mi equipo. Si yo me organizo en papel, ellos no lo ven. Yo necesito algo que me permita al final que ellos puedan ver las tareas, que puedan ver mis tiempos, que puedan al final pues entrar en mi calendario, que puedan bloquear, por ejemplo, pues Remy, que es mi asistente, pueda bloquear pues que tengo hoy una entrevista y ya lo pueda añadir en el calendario y así a mí me aparece. Es decir, al final tenemos que utilizar aquellas herramientas que nos funcionan. Si tu trabajo implica no coger el ordenador para nada en todo el día, no tiene sentido que te planifiques con Google Calendar, por ejemplo. Pero si mm, trabajas frente al ordenador y con equipo, pues busca una opción digital que esté al final, que sea online, porque te va a ayudar mucho mejor. Teniendo esto en cuenta, para mí la clave es priorizar y reducir. Porque al final, mm, cuando priorizamos, lo que hacemos es, venga, destacar qué es lo verdaderamente importante. Si yo tengo un imprevisto esta semana y solamente puedo hacer 3 tareas, ¿cuáles van a ser las 3 tareas que sí o sí van a quedar hechas? Porque tú te puedes planificar, pero antes decía, mi método Focus, la U es urgencias. Es decir, cuando planificamos, tenemos que planificar tiempo para el ocio, tenemos que planificar tiempo para las obligaciones, para nuestro crecimiento, para nuestras urgencias y para nuestro sueño. Era aquello que decíamos antes de mm, coger nuestro calendario, ¿no? Nuestra agenda y decir, de esta hora a esta hora duermo, de esta hora a esta hora es mi ritual matinal que hago mis hábitos, que es mi crecimiento, a este va a ser mi horario de trabajo y lo respeto, termino de trabajar a esta hora determinada y al final es cumplo con los horarios que yo me voy marcando. Pero teniendo eso en cuenta, una vez que tú ves cuáles son tus límites, es decir, cuál es el tiempo mm, real del que dispones para realizar tus tareas, ahí lo que tienes que hacer es priorizar. Y tienes que decir que no a muchos proyectos, y tienes que decir que no a muchas tareas, tienes que decir que no a muchas colaboraciones y propuestas. Y yo, honestamente, recibo muchas propuestas para hacer directos, para entrevistas, para hacer webinars. Y yo que no a muchísimo. Recientemente hemos dicho que no a una propuesta muy interesante porque no me acercaba de manera tan acelerada a mis objetivos, que si ese tiempo se lo mm, dedico a otro tipo de acciones dentro de mi negocio, con lo cual tengo que sopesar, oye, si tuviese más tiempo ahora mismo, ¿lo haría? Probablemente sí. Teniendo en cuenta el tiempo del que dispongo ahora, ¿me acerca a mis objetivos más rápido o más lento que otro tipo de acciones que puedo hacer? Pues eso es lo que a mí me va a permitir que yo pueda priorizar. Priorizar o mm, prioritario es aquello que me acerca a mis objetivos. Por lo tanto, a la hora de planificar, tenemos que planificar de lo macro a lo micro, saber cuál es mi visión a largo plazo, cuáles son mis metas anuales, cuáles son mis objetivos trimestrales y en base a eso, a lo que yo quiero conseguir en este trimestre, qué es lo que priorizo cada mes, cada semana y cada día. Si solamente puedo hacer una tarea, ¿cuál va a ser? Si solamente mm, puedo hacer una acción, ¿cuál va a ser? Y ahí es donde yo tengo que priorizar en base al tiempo que tengo. El problema es que generalmente queremos meter demasiadas tareas en un mismo día, queremos hacer demasiadas cosas. Y es que es imposible, o sea, el tiempo es el que es. Y no es que tú digas, siempre lo digo, pero no es que tú cojas el puzzle y digas, esta pieza no encaja, cojo el martillo y encaja porque yo lo digo. Pues no, el puzzle no va a quedar bien. O sea, por mucho que te empeñes, tampoco va a quedar bien si lo haces así con tus tareas. No es una cuestión de trabajo más intenso. Al final, ¿qué ocurre? Que te mm, frustras porque no has conseguido llegar a todo lo que te habías propuesto. Reduce el nivel de exigencias, reduce el número de objetivos y reduce también el nivel y el número de tareas que te estás poniendo. Menos es mejor. ¿Por qué? Porque te permite que realmente puedas conseguir las tareas que te estás proponiendo y que de esa manera de verdad te sientas productiva, te sientas eficaz. Eso, al final, lo que va mm, a hacer es que aumente tu autoestima, tu confianza en ti misma para conseguir lo que te propones. Te va a permitir que, por tanto, también aumente tu foco. Vas a creer mucho más en ti misma y a la larga vas a conseguir los objetivos que te propongas. En cambio, cuando tú te llenas tu agenda de tareas, de todo lo que tengo que hacer y tienes un sinfín de ideas de es que esto lo tengo que hacer y en este tiempo y demás, al final te frustras porque no lo consigues. Y en lugar de pensar, ay, es que me estaba exigiendo demasiado, es que otros lo consiguen y yo no, no sé qué problema tengo, es que algo está mal conmigo, es que veo en Instagram y todo el mundo llega a todo. Spoiler alert. En Instagram mm.
no vemos todo, no se ve el 100%, nadie No. llega a todo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que empiezan las comparaciones, disminuye nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotras mismas. A la larga, no conseguimos nuestros objetivos. Por eso, Mm, menos es mejor empezar, siempre lo digo, poco a poco, pero también con las tareas, no solo con los hábitos. Y es aquello de decir, si solamente tengo 3 horas en el día para poder trabajar, ¿a qué le voy a dedicar esas 3 horas? ¿Qué es verdaderamente mm, importante? Y ahora voy a hacer, y es preferible hacer una tarea que me lleve esas 3 horas a querer meter muchísimas tareas en un mismo espacio. No, pero Lucía, es que claro, ¿cómo voy a hacerlo con todo lo que tengo que hacer? ¿Seguro que lo tienes que hacer todo? Seguro que tienes que publicar mm. tanto contenido en Instagram, seguro que tienes que tener ese podcast, seguro que tienes que tener también el canal de YouTube, seguro que también tienes que estar atendiendo a todos los clientes, seguro que tienes que hacer todo lo que crees que tienes que hacer, Mm, o puedes reducir ese nivel de exigencias. Al final sabes que es precisamente lo que vemos dentro de Empresarias con Vida, que es sí, el cómo aplicar ese esencialismo, que yo sé que no es sencillo, porque estamos sí. programadas para que sea siempre más, más, más y más, porque es lo que nos han enseñado a que hay que hacer más y que tienes que incorporarlo todo y que al final si no estás consiguiendo resultados Mm, es porque no te esfuerzas lo suficiente. Y yo huyo de esa idea. Yo creo que nos sí. esforzamos todas bastante, que trabajamos mucho y que no es Ujú. una cuestión de más esfuerzo y más trabajo, sino de menos exigencia y de poner el foco en lo verdaderamente importante, en lo que nos lleva a nuestros objetivos. Por lo tanto, a la hora de Sí. planificar, empezamos primero por priorizar qué es importante, sacamos ahí la lista de tareas, ordenamos por prioridades y qué es lo que voy a hacer en el tiempo que tengo. Teniendo en cuenta, cuando planificamos, que quiero que me sobre tiempo. Es decir, que si yo tengo Mm, esas 3 horas, 5 horas para estar trabajando, no lo voy a pensar en cómo puedo rellenar estas 5 horas de tareas, sino que, oye, ¿cómo lo podría hacer para terminar una hora antes? Porque probablemente hay ujú. imprevistos que no te permitan terminar una hora antes, pero oye, si terminas una hora antes, bravo, disfrútalo y descansa, porque al final también es un premio, es una recompensa por haber sido eficaz. Pero, como decíamos, no es Sí. aquello de, es que me quedan unos 15 minutos extra antes de que, no sé, de que mi hija llegue a casa. Venga, voy a ver cómo lo puedo rellenar. No, ¿para qué? Para Mm, que cuando llegue yo no tenga el foco ya puesto en ella y tenga la sensación de no haber terminado la tarea y esté agotada y agobiada. No, termino antes. Cuando mi hija llega yo estoy relajada para poder estar jugando con ella, para estar al 100%. Hablo de hija, hablo de pareja, hablo de nosotros mismos. Hablo de al final, o tengo una ujú. sesión de pilates, voy a llegar agobiada a la sesión, que llego todavía con la taquicardia de no me ha dado tiempo a cambiarme de ropa. Oye, pues descanso, me conecto tranquilamente, llego a Sí. tiempo y no estoy con ese estrés. Entonces, muy importante a la hora Mm. de planificar esas prioridades y sobre todo planificar menos tareas, menos exigencias para también ir más tranquilas. Sí, es que al final el tema de exigirnos y de ponernos más y más también a veces es porque nos tenemos que cuestionar si tenemos tanta, porque hay casos en los que puede haber que tengamos muchísimas tareas, a lo mejor es porque también hay que empezar a delegar. Y yo, por ejemplo, eso lo aprendí Sí, de ti, pero cuando lo aprendí de ti ya yo lo había hecho anteriormente sin saberlo. Yo a los 8 meses de haber empezado mi empresa, como dije antes, esto fue un accidente total. Yo no pensé nunca en tener una empresa, pero yo a los 8 meses me vi desbordada. Dije, vale, si tengo tantas clases, yo no puedo hacer toda la gestión, todo el papeleo, toda la administración, todo el marketing, necesito ayuda. Y enseguida lo primero que hice fue contratar un asistente. Y a lo mejor la gente diría, oh, pero es muy pronto, en plan, a lo mejor aún no tenías los ingresos, pero es que si no, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sigo adelante? Entonces, a veces aprender a delegar en el momento oportuno es súper importante. Y con esto no tiene que ser para el trabajo. Puede ser en casa, por ejemplo. Yo, por ejemplo, le delego la limpieza a otra persona que la hace, porque yo con las horas total. que trabajo no quiero dedicar mi tiempo libre a ponerme a limpiar todo el día. Entonces, prefiero dársela a otra persona, me lo puedo permitir y a lo mejor me lo estoy quitando de otra cosa, porque aquí yo creo que pocos somos millonarios y súper ricos, pero te lo quitas a lo mejor de otra cosa, pero se lo das a eso y está ganando vida, está ganando tiempo de descanso. Entonces, Y plantearnos algo las muy, cosas de esa y al forma a final muy veces... importante también, Vivian, que precisamente hablábamos antes de la importancia de tener foco. Si tú estás agotada, porque tú el Mm, fin de semana, que era tu época, o sea, tu poco tiempo de descanso, que son esos 2 días, los dedicas a estar de limpieza, haciendo compras, atendiendo otras obligaciones, llegas el lunes agotada. ¿Cómo mm, vas a tener un 100% de foco en tu trabajo, en tu negocio? ¿Cómo vas a tener mentalidad estratégica si has estado agotada haciendo otro tipo de obligaciones? Cuando hablo del mm, método Focus, yo no digo diferenciar entre trabajo y vida personal. Ojo, yo hablo de crear tiempo para la fiesta y para las obligaciones. Y en obligaciones mm, meto las del trabajo y el negocio y meto también las de las tareas de la casa. Porque cuando hablamos de obligaciones, tenemos que tener en cuenta que, oye, ¿qué tiempo le estoy dedicando a mis obligaciones? Y hay cosas que, oye, a lo mejor no podemos o no queremos delegar.
pues dices, es que hacer la compra la quiero hacer yo, o es que me gusta cocinar y es una obligación, pero es que cada vez también es socio porque me gusta, de acuerdo. Pero tenemos que tener en cuenta el qué me está restando energía y por tanto podría delegar. Y como decimos, a nivel de negocio, pero también a nivel personal. Yo cuando me mudé recientemente de Madrid a Sevilla es que tenía clarísimo que no pensaba hacer ni una caja. O sea, a mí me decían, pero ¿y para las cajas cómo lo vais a hacer? Digo, yo no pienso meter nada en una sola caja. O sea, yo esto se lo delego a una agencia que lo pongan todo y tengo que decir, algún plato llegó roto, algún mueble tiene la esquinita un poquito tal. Claro, cuando delegamos tenemos también que ser conscientes de que probablemente no esté hecho perfecto. Ojo, perfecto, como a nosotras nos gustaría, Ni ¿de igual que acuerdo? como nosotras lo haríamos. Claro, no va a estar igual y habrá errores, y, estupendo, pero no lo has hecho tú. Y eso ya, o sea, te está dando una tranquilidad que es lo que tienes que plantearte, ¿no? El realmente, el que cuando delegas lo haces y realmente sueltas y confías en que se vaya a hacer ese buen trabajo. Habrá errores, se hará de manera diferente, de acuerdo, pero el trabajo queda hecho. Y al final también es muy importante también algo que has dicho, lo de no me lo puedo permitir o es muy pronto. Tenemos que tener en cuenta que delegar es invertir. Nos han dicho que crear un negocio digital es gratis. No sé de dónde ha salido esa idea de aquello de Internet es gratis. No, a ver, cuando tú quieres montar un negocio físico, tú tienes que pedir un crédito. Tienes que pedir un crédito para abrir una tienda, para comprar todo el mobiliario, para al final todo lo que tienes que pagar, tú tienes que pedir un crédito. En cambio, tú emprendes y quieres que todo te salga gratis desde el primer momento. Pues no, tienes que invertir en equipo, tienes que invertir en una mentora que te guíe, porque no tienes ni idea de negocios, porque no lo has hecho nunca. Y si tú quieres tener ingresos, y tú quieres tener una facturación, y tú quieres tener un crecimiento, tú tienes que hacer una inversión, porque ojo, no es un gasto, no es un regalo, no es un capricho, el que tú digas, me voy a regalar un asistente virtual. No, es una inversión que haces previa para que a ti te quede tiempo precisamente para hacer las tareas que son para tu negocio y que son precisamente las que a ti te van a hacer crecer como empresaria y aumentar facturación. Entonces, es muy importante también ese cambio de mentalidad de emprendedora empresaria, donde vemos que crear equipo, que invertir, que delegar, que precisamente contar con mentores es lo que nos va a ayudar a crecer y no tanto el, bueno, pues cuando me lo pueda permitir lo haré porque ese momento entonces nunca llegará. Sí, totalmente. Y al final también es la carga mental que te estás quitando de encima. Y eso no aplica solamente al trabajo. Yo en mi caso no soy madre, entonces no lo puedo decir que lo he vivido, pero lo veo en mis alumnas de pre y postnatal, que la carga mental es muy grande. Las mujeres por lo general tienen una carga mental muy grande porque suelen llevar la casa, los niños, más el trabajo suyo, su vida personal y demás. Entonces, aprender a delegar también en ese aspecto. Decir, vale, yo con todo no puedo, así que mi suegra, mi pareja, el tío del niño, quien sea, también hay que pedir ayuda a ese nivel, que de hecho es algo que te iba también a preguntar, Lucía, porque la conciliación es un tema que también salió, el cómo conseguir conciliar la vida laboral y la maternidad o la paternidad también. Y bueno, creo que ya has dado muchísimos tips para ello. Pero tú personalmente tienes alguna clave, porque yo creo que tú en tu caso, siempre que lo explicas, lo haces muy bien. A ver, yo tengo que decir que yo me he creado mi solución, porque el sistema no te la proporciona, al menos en España, en Reino Unido no Sí. sé, pero aquí es cierto que desde luego el sistema no te proporciona medidas de conciliación real. Y para mí fue crear mi propia solución, que en su momento fue emprender mi propio negocio y que además cuando ya emprendí tenía la idea con mi pareja de que él en algún momento también dejase su trabajo y se uniese también a la empresa. Es decir, nosotros siempre emprendimos con la idea de que yo lo iba a liderar, yo me iba a encargar del negocio durante los primeros años, mi pareja se iba a encargar de al final tener ese sueldo estable al principio, ¿no? Y que tuviésemos esa seguridad económica, pero la idea siempre era que él se incorporase y así lo hemos hecho pues este año, a principios de este año ya finalmente mi pareja dejó su trabajo para trabajar ya conmigo dentro de la empresa y que los dos pues como socios estamos al frente ahora del negocio. Esto a mí lo que me ha permitido también es que yo pueda conciliar a mi manera. Yo tenía clarísimo, y te lo contaba al principio, Vivian, que yo quería vivir mi maternidad a mi manera. Yo no quería delegar la crianza de mi hija. Yo siempre he dicho, prefiero delegar otras cosas, la limpieza de la casa, prefiero delegar tareas del negocio, prefiero delegar otras cosas antes que delegar la crianza de mi hija.
¿Por qué? Pues porque me parece que es algo muy importante. Y entonces yo me he estado formando, he estado al final pues aprendiendo y yo quiero vivir estos primeros años con ella. Creo que es importante que yo esté presente. Y ojo, es mi manera de ver la maternidad y no quiero que ninguna madre se sienta ni juzgada porque sé que este es un tema muy delicado. Sé que muchas madres además nos sentimos culpables cuando no lo conseguimos. Y ojo, que yo lo he conseguido porque he creado unas condiciones, porque prioricé mi emprendimiento durante muchísimos años y decidí emprender hace ya más de 6 y es el punto en el que yo he llegado y lo que yo he conseguido para vivir la maternidad a mi manera y como yo lo he querido hacer. Pero al final, ¿cuál es la mejor forma de conciliar? No hay fórmulas mágicas y creo que antes has dicho algo muy importante que es el pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda y tenemos que ver exactamente en qué pedimos ayuda. Hay algo que cuando yo tuve a mi hija tenía muy claro, ¿no? Y que además lo leía muchísimo en muchos posts de maternidad y en artículos y tal, que es aquello de cuando una mujer acaba de dar a luz y tiene a su bebé en brazos, si tú llegas a la casa a visitar a la madre y visitar al bebé, no le digas, ven, dame al bebé que te lo tengo en brazos para que tú puedas hacer cosas. No, porque eso no es ayudar. El bebé tiene que estar con su madre. Es mucho mejor que le digas, mira, te voy a recoger la cocina, te voy a traer comida, te traigo un tupper, te preparo algo, porque es esa la ayuda que necesitamos las madres cuando damos a luz. Ahí es donde necesito que me ayudes. Eso es lo que te necesito delegar. Entonces, es cierto que en muchas ocasiones nos cuesta pedir esa ayuda. Pidámosla, o sea, pidamos ayuda. Yo siempre digo que delegar es pedir ayuda con una transacción económica, de acuerdo, porque estás contratando a una persona, pero quizá pueden ayudarnos de otra manera y podemos decir, oye, necesito que me ayudes con lo que sea. Necesito que me ayudes a nuestra pareja, incluso, oye, necesito que me ayudes a crear tiempo para mí. Necesito que tú te encargues, por ejemplo, y que vayas al parque por las tardes o que tú estés con ella y te encargues del baño para que yo pueda, pues no sé, hacer pilates, por ejemplo. Necesito que tú hagas esto otro para que yo pueda hacer. Entonces es negociar, es también tener en cuenta que si somos dos es cosa de dos, que al final también sé que hay familias que son monoparentales y lo mismo, la situación es diferente, pero si somos dos en casa, oye, yo siempre he dicho, a mi pareja no me ayuda, es que es su hija, o sea, no es qué suerte tengo, es que es su hija, o sea, es que esto lo repartimos equitativamente, lógicamente, entre los dos, la crianza y el tiempo con ella. Entonces, yo sé que conciliar no es fácil y lo que tenemos también es que desprendernos de esa idea de llegar a todo. O sea, es imposible llegar a todo y a algo hay que renunciar. Ahora, ¿a qué renuncias? Lo decides tú. Ahí sí tienes el poder de decisión. Sí. Y yo durante muchos meses renuncié a tener la ropa doblada y tenía una montaña así de ropa en casa cuando mi bebé era mucho más pequeñita porque decía, es que no me da tiempo, o sea, es imposible. Entonces no doblaba la ropa, simplemente la cogía del montón, iba a la lavadora, volvía al montón de ropa que estaba pendiente de doblar. Honestamente, yo soy una maricondo de la vida, es decir, me gusta el doblado vertical, que quede bien, meterlo todo en el cajoncito. Igual. Entonces, para mí era horrible, o sea, lo tenía en una habitación y era como, no entro, da igual, cojo la ropa y no miro. Pero claro, llega un momento en el que dices, salud mental, no puedo llegar a todo. Entonces, si tengo que elegir, ¿qué elijo? ¿Estar con mi hija y dedicarle tiempo a atender mi negocio? Ojo, que también es importante, o doblar ropa. Bueno, pues mira, la ropa se fue quedando ahí y ahora tengo que decir que ya sí que hemos conseguido incorporarlo en la rutina y ya no hay montañas de ropa visibles en casa, pero sí que es cierto que, oye, es al final el que vayas eligiendo, ¿sabes? Es elegir a qué le vas a dedicar tu tiempo y eso es para mí el conciliar. 1, hacer equipo. 2, pedir ayuda. Y 3, priorizar y saber que hay cosas que no se van a poder hacer, simplemente aceptarlo, aceptar que ya está, es transitorio. Yo también pienso que conciliar tiene mucho que ver con no olvidar que somos mujeres y personas antes que madre, esposas, etcétera, porque es algo que le digo mucho, sobre todo a mis chicas de postnatal, cuando ya han dado a luz, es como, madre mía, el bebé se lleva todo el tiempo, la casa se lleva todo el tiempo, la comida también, no sé qué, y yo les pregunto, ¿y ustedes en qué lugar han quedado? Porque a lo mejor algunas no han venido a entrenar hace un tiempo, o si vienen, vienen como las locas, hacen la clase y se marchan y no vuelven a tocar nada, tema ejercicio durante la semana, y a veces les digo, ¿y ustedes entonces en qué lugar? Porque ustedes tienen que estar bien para que el bebé esté bien, la madre tiene que estar tranquila, tiene que estar sana, tiene que estar bien comida, tiene que dormir entre comillas lo que puede, pero es súper importante, a veces las mujeres nos olvidamos de que somos personas y mujeres antes de ser mamás y antes de ser todos los otros roles que tenemos en la sociedad, así que lo recuerdo ahí, lo puntualizo para que no nos olvidemos, porque sé que a los hombres esto no les pasa tanto, pero a las mujeres sí que les pasa bastante. Y hablando de este tema, Lucía, sí que quería antes, añadir dime. solamente a esto, Vivian, sí que cierto, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero
sin sentirnos culpables. Es decir, que también hay un Sí, periodo sí, de sí, adaptación. O sea, tenemos que tener en cuenta que nuestros bebés nacen sí. y aquello de me quiero incorporar inmediatamente y es que necesito recuperar el tiempo para mí y el tiempo en pareja y el cuándo vas a dejar a Mm, tu bebé no. porque tienes que salir con tu pareja a cenar. Y es como, todas tenemos nuestros procesos y hay quien recupera y dice, tengo ese tiempo o creo ese tiempo antes y porque me siento, ¿no? Al final con eso, y hay quien tarda más tiempo. Y Mm, también es simplemente el no olvidarnos, es decir, que esté entre nuestras metas y mm, nuestros objetivos. El decir, sí. no me olvido de ello, simplemente sé que todo esto es transitorio, sé que cada bebé es diferente. Hay bebés, mi bebé, por ejemplo, es que no dormía en la cuna, es que era imposible que durmiese en la cuna y solamente quería encima de mí. O sea, yo para poderme duchar era pasársela a mi marido, o sea, a mi pareja, Alex, pero era como con muchísimo cuidado que no se despierte, irme corriendo a la ducha y al final dices, ostras, hasta ese punto. Bueno, pues las primeras semanas sí, pero todo va teniendo una evolución y tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos al final se van haciendo autónomos, es decir, van Mm, adquiriendo esa independencia. Y llegará un momento en el que no nos necesiten o que nos necesiten mucho menos y cada vez nos van mm, necesitando menos. Simplemente es el ser conscientes de que es transitorio, pero importante. Como decía Vivian, el que tengamos esa meta de la M de mujer mm, tiene que seguir presente antes de madre, antes de también pues de ser luego esposas o de incluso, oye, empresarias, etcétera. Sí, ujú. tenemos muchos roles en nuestra vida, no nos olvidemos de nosotras mismas y de crear ese tiempo que al final nos permite reconectar con nuestra esencia. Y como decíamos, ¿con Sí. un mínimo viable? Pues con un mínimo viable, pero al menos que vayas creando poco a poco ese espacio. Simplemente tenerlo ahí en Sí, mente para cumplir con ello cuando sea posible. totalmente. Eso era lo que te iba a preguntar, que antes usaste el Sí. concepto de esencialismo, que Ujú. obviamente yo sé lo que es porque estoy dentro de uno de tus grupos de mentoría, pero para las personas que no entienden lo que es y a lo mejor no saben aplicarlo, pues o bien sea a tu día a día para organizarte o bien para el tema de la conciliación, ¿qué significa el esencialismo? El esencialismo es una filosofía de vida. Es la filosofía de vida que yo sigo y que precisamente promueve esta idea de menos es mejor. Es aplicar el Mm, minimalismo a nuestro día a día para que así podamos centrar nuestro tiempo y nuestra energía en lo que es verdaderamente vital y no en lo que es trivial. Generalmente mm, perdemos nuestro tiempo en trivialidades, en al final aquello que no nos está acercando a nuestros objetivos. Perdemos el sí, tiempo en redes sociales, perdemos el tiempo en tareas que no nos están llevando a ninguna parte, perdemos el tiempo mm, por no organizarnos correctamente, por no crear bien ese tiempo o por al final hacer las cosas pues tardando muchísimo más de lo que podríamos tardar sí, si lo pensáramos previamente. Entonces, precisamente el esencialismo es disminuir digamos, ese número de exigencias, ese número de tareas, ese número de objetivos para centrarnos en lo que es verdaderamente importante para nosotras, para nuestros objetivos, para nuestras mm, metas y como empresarias también para nuestros negocios, que es lo que vemos dentro de Empresarias con Vida, el cómo aplicar ese esencialismo dentro de nuestros negocios para quedarnos con lo que es mm, verdaderamente vital. Al final de lo que se trata es de tomar el mármol, ¿no? Y de ir quitando todo lo que sobra para que salga la escultura, para que mm, salga la obra de arte y hacer esto mismo pues con nuestros negocios y también con nuestras vidas, quedarnos con la verdadera obra de arte, con aquello que nos mm, haga también a nosotras brillar y ser muy conscientes de lo que es prioritario. Al final el esencialismo, como decía, ¿no? Es aplicar ese minimalismo a nuestro día a día para también disminuir y prácticamente eliminar esa mm, fricción que muchas veces sentimos al tener que realizar determinadas tareas para poder disminuir el esfuerzo que mm. estamos dedicando y simplificarnos, no solamente la vida, sino también nuestra propia empresa. Yo debo reconocer que aunque suena muy bonito, es bastante difícil porque yo lo llevo Sí. poniendo en práctica desde que empecé a formarme contigo en la mentoría grupal en abril y a mí me cuesta mucho porque yo sé de ponerme muchas tareas, entonces estoy constantemente diciendo, no, 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 menos, menos, seguramente que en 5 horas eso no me da tiempo porque al final siempre tardas más de lo que te piensas, surgen Sí. imprevistos, tareas nuevas que luego tienes que atender porque son más prioritarias. O sea que para mí el objetivo de ganar tiempo para mí misma, que fue el objetivo con el que empecé la mentoría, y usar el esencialismo para lograrlo es súper difícil. Pero si al final lo haces, yo puedo ya decir, después de llevar
6 meses que llevamos ya, creo, desde abril, pues que ya yo voy viendo ya resultados, o sea que estoy bastante contenta porque donde yo venía, que era un poco la etapa del burnout, de decir, estoy aquí, vamos, rindiendo un montón, alta intensidad, pero sabía que no era sostenible ni para mi salud, ni para el trabajo, ni nada. Así que al final se empieza a ver la luz cuando ya llevas un tiempo y te entrenas, que al final, como dije antes, es un entrenamiento, al final lo vamos viendo. Así que para eso también el esencialismo, la productividad, todo lo que hemos hablado antes, es para evitar el burnout, el mítico burnout que tanto está sucediendo hoy en día en la gente, que al final la gente se cansa incluso de los trabajos que le apasionan, de la vida que llevan, que les apasionaba, porque hacemos demasiado más de lo que pensamos que podemos hacer en 24 horas. Así que otro apunte ahí. Y bueno, Lucía, para ir acabando, quería acabar un poco hablando un poco más del tema profesional, el trabajo y demás, porque lo que tú enseñas son muchísimas estrategias pues para llevar tu empresa, tu emprendimiento, incluso si trabajas por cuenta ajena también, todo esto que hemos hablado hoy se aplica también. Quería un poquito que nos contaras, pues, si quieres, sobre los programas de mentoría grupal que tú estás haciendo para que la gente los conozca y también entiendan cómo enseñas los hábitos saludables a través de esas mentorías, porque no solamente se trata de productividad, que ya aquí hago el spoiler, Lucía no es la típica mentora que te intenta ser productiva para que hagas 1000 cosas al día y acabes en un burnout, es todo lo contrario. Y por eso a lo mejor es bastante incómodo porque estás todo el día intentando frenarte de hacer cosas que es lo que yo naturalmente, por ejemplo, quiero. O sea que para mí es todo un entrenamiento. Pero eso, que contaras un poquito sobre cómo puede ayudar a una mujer que está emprendiendo o con su empresa y dónde pueden aprender un poco más o saber un poco más y conocer más sobre estas mentorías. Genial, pues como decía al principio, soy Lucia Jiménez Vida y a lo que me dedico es a dar más vida a mis clientas, ayudándoles a crear y desarrollar negocios que les permita tener más tiempo y también más energía. Porque como bien decías, Vivian, al final acabamos cayendo, ¿no?, en esa rueda del burnout que es el emprendo mi negocio, dedico muchas horas, empiezo a trabajar más, y llega un momento en el que eso mismo se convierte en un hábito, el trabajar de sol a sol. Y ahí entra también en juego La rueda del hámster, que yo le llamo. Sí, esa rueda de hámster donde además entra en juego el síndrome de la impostora, aquello de si no trabajo tantas horas, no soy merecedora de ganar lo que yo merezco. Y honestamente, yo la visión que tengo de este mundo es de un mundo revitalizado por el liderazgo femenino. Creo firmemente que las mujeres que tenemos la capacidad de dar vida, independientemente de si decidimos ser madres o no, tenemos la capacidad de dar vida a este mundo. Y por eso creo que nosotras, a través de nuestro liderazgo, podemos revitalizarlo. Vivimos en un mundo donde el sistema está gobernado por los hombres, las empresas siguen dirigidas en su mayoría por hombres, los gobiernos siguen al final con hombres como presidentes y está muy demostrado por diferentes estudios que las empresas que están lideradas por mujeres son más eficientes y además también el ambiente de trabajo, la cultura de empresa también es mucho mejor y los trabajadores también son más felices. Por eso quiero crear más mujeres líderes, líderes de sus negocios y líderes de sus vidas, para que puedan inspirar a las personas a su alrededor, para que puedan crear empleo, para que puedan crear equipos, para que puedan crecer ellas mismas y que también ayuden a otras personas, a otras mujeres, pero también a otros hombres, también a ser referentes para otras niñas, para que así puedan seguir creciendo y desarrollándose. ¿Cómo consigo llevar a cabo, digamos, esta visión? ¿Cómo consigo que haya cada vez más mujeres líderes? Pues precisamente ayudándolas a emprender sus negocios desde cero con mi programa Tiempo para Emprender, donde les ayuda a que puedan crear su negocio desde cero en solo 12 semanas para que en este tiempo, en menos de 3 meses, ya estén trabajando con sus primeros clientes. Por supuesto, lo hacemos con un enfoque esencialista, donde menos es mejor, donde lo aplicamos desde el principio y nos centramos únicamente en un solo servicio, en una red social y en ir creando una lista de correos, una base de datos que nos permita luego pues seguir teniendo ese contacto con nuestros clientes y con nuestros suscriptores y que podamos ir creciendo de una manera orgánica, sin estrés y sin agobios. De manera que con Tiempo para Emprender la promesa es que en 12 semanas vas a estar con tu negocio funcionando y trabajando con tus propios clientes, para que así también puedas tener tu negocio rentable antes. Y no acabes pues sucumbiendo al tengo muchísimo que hacer, mi negocio no crece y no sé vender. No, también hablamos de ventas en Tiempo para Emprender. Y una vez que ya tienes tu negocio en marcha, ya tienes
tus servicios creados, ya estás trabajando con clientes. Como decíamos antes, no tienes que esperar más para empezar a crear equipo, no tienes que esperar más para dar ese paso de emprendedora a empresaria. Realmente ser empresaria es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de cambiar ese chip y tener esa visión de yo soy empresaria, yo tengo una visión estratégica, yo soy la CEO de mi empresa, yo soy realmente la líder de mi vida, la líder de mi negocio. Y cuando tengo esa visión es cuando yo empiezo a pensar de manera más estratégica, cuando empiezo a pensar en inversiones y no en gastos, cuando empiezo también a crear equipo. Y para ellas, precisamente para las mujeres que ya tienen creados, digamos, sus servicios, están trabajando con sus clientes, es para quien creé también el programa de Empresarias con Vida, que es un mastermind de duración anual, donde lo que trabajamos precisamente es el cómo aplicar este esencialismo para seguir creciendo con nuestros negocios, para ser verdaderas líderes, para aumentar nuestra facturación sin necesidad de trabajar más horas. Es más, incluso trabajando menos. Así que todo eso lo vemos en Empresarias con Vida, donde Vivian se encuentra, donde forma parte y donde lo hacemos precisamente a través de contenidos en directo, como ella misma puede confirmar, que son súper poderosos, donde trabajamos planificación, estrategia, objetivos, y ahí estoy yo para poneros siempre las pilas y luego poder resolver las dudas que vayan teniendo pues a diario, porque al final sí que creo que es importante el que dentro de este mastermind haya esa cercanía, ese contacto donde verdaderamente pueda ser vuestra mentora. Sí, yo totalmente puedo confirmar de que todo lo que has dicho es cierto, es verídico. Yo que estuve mucho tiempo siguiéndote antes de comenzar la mentoría, de hecho probablemente recuerdas el año anterior, estuve interesada en empezarla, luego no lo hice y demás. O sea que creo que la empecé en el momento adecuado y que estoy sacándole muchísimo provecho el haberme unido. Y de nuevo es una inversión, o sea, no lo vean como un gasto, porque yo también cuando lo pensé dije, madre mía, mis ahorros tal, y después dije, bueno, es una inversión para mejorar la empresa. Y este año, o sea, en general en mi empresa, todos son grandes inversiones. Tú que sabes los proyectos que tengo entre manos para el año que viene y demás, son todos en plan números gigantes. Y yo estoy como, ay Dios mío, que no me falte el ingreso, porque si no, pero luego lo ves como una inversión y cómo va a crecer tu empresa, y la estoy viendo cómo está creciendo por las mentorías, por las otras formaciones que yo hago y demás, y dices que merece la pena. Entonces es gratificante porque te ves mejorando mes a mes, vas cambiando cosas. Yo personalmente es que todo lo que voy aprendiendo en las mentorías, Lucía lo sabe, soy súper metódica, lo integro, vamos, al día siguiente de haberlo aprendido, voy poniendo todos los cambios que yo considero necesarios, y al final cuando lo haces de esa forma empiezas a ver cambios, y eso sí, las animo a que se unen, pero ya que se unan, que le saquen el máximo de provecho, es decir, que estén como preparadas para entregar al 100%. Porque si no, no le van a sacar el máximo provecho, así que lo recomiendo mucho. Ya veo ya que tienes a tu peque por ahí. Sí. Ya la pobre ya está te llegando, está pidiendo. ha entrado por aquí. Ahora ya me toca a mí No te conciliar. preocupes. Sí, totalmente. Así que bueno, ahí queda mi recomendación para quien quiera aprovechar y aprender de Lucía, si no tu libro, tus vídeos de YouTube, que también son súper útiles. Y bueno, en el Instagram también, que Lucía está en Instagram muy activa, así que por ahí van a aprender un montón. Y bueno, para ir despidiéndonos, yo por mi parte también quiero recordarles, porque sé que algunas de mis alumnas están escuchando esto, que estoy este mes sacando una promoción especial por ser septiembre, por ser la vuelta a la rutina, para facilitarles un poquito esa vuelta a la rutina. Tienen un regalito que llega al newsletter, se vuelve a enviar este lunes, así que vigilen ahí la bandeja de entrada, porque son cositas para facilitarles un poco la vuelta, que sé que a veces es complicado, sobre todo en el tema del ejercicio, así que vigilen el regalito que les va a llegar. Y bueno, Lucía, que te digo a ti que muchísimas gracias, que te espero ver en clase también. Sí, yo tengo que decir Lucía que también he ha hecho probado conmigo. las clases de Vivian, y una cosa que a mí precisamente también me gustó muchísimo es esa cercanía, es esa capacidad, ¿no? Para poder ver al final en el Zoom, ¿no? En la pantalla oye, pues mejora este movimiento, esta postura, sube aquí, baja aquí, y de esta manera también que realmente hagamos bien el ejercicio. Y tengo que decir, para aquellas personas que piensen que el Pilates es estiramiento relajado, que se vayan a una clase de Vivian, que tiene fama precisamente de cañera, y doy fe de ello, que es una clase sobre todo que pensemos en ese tiempo para nosotras mismas, en crear ese espacio para
oye, sudar todo ese estrés, sudar todo ese agobio, conectar también con Sí, nosotras y con nuestro cuerpo, que es algo que a mí me parece que es pues muy potente del Pilates, ¿no? Esa conexión también con nuestro propio cuerpo, el identificar esos sí, movimientos, nuestros músculos, el cómo al final pues tenemos ese control también sobre esos movimientos. Y oye, además nos ayuda a corregir el- nuestra postura, que cuando trabajamos tantas horas pues nos viene muy bien. Con lo cual, yo también lo totalmente. recomiendo y estar pendiente pues, de esta newsletter, uniros si no os habéis unido ya. Y nada, muchísimas gracias también, Vivian, por Muchísimas este ratito, gracias. que ha sido muy interesante. Totalmente, gracias a ti también. Te espero ver en clase y para las que no pueden Sí, asistir a clase, lo digo porque sé que tú tienes seguidoras en Latinoamérica, sé que muchas sí, personas no se pueden permitir pagar en el extranjero. Hay muchas clases gratuitas en YouTube si también las quieren aprovechar por ahí, así que aprovechen las clases y dedíquense tiempo de autocuidado, de trabajar un poco esa conexión entre la mente y el cuerpo. Y pues Lucía, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Al final nos hemos alargado mucho, pero es que el sí. tema, la verdad que era muy interesante y no te quería cortar en muchísimas cosas, así que muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a mí y a mis seguidoras que también están aprendiendo con todo tu conocimiento. Así que gracias por tu generosidad y bueno, espero verte muy pronto en la siguiente Sí, sesión de mentoría que tenemos y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, ya que han visto ahora la charla, pues que la pueden dejar en los comentarios, ¿vale? Lucía y yo estaremos atentas si tienen alguna pregunta, nosotras encantadas de ayudarles o si no, por mensaje privado también. Así que nada, eso es. Lucía, nos vemos muy pronto. Cuídate mucho. Gracias por todo. Gracias, un besito. Gracias. Un Chao. beso. Adiós. Chao, chao.